Seguir el rumbo. Corncamon Teach. Caminaba de un lado a otro sin saber cómo empezar a dirigirme a mi tripulación. Estaba en los aposentos del capitán, es decir, en mis aposentos dentro del Concorde, y la tripulación iba llegando poco a poco para nuestro primer día de misión después de lo ocurrido con mi padre y los 10 días de luto. Sentía un leve nudo en el estómago cuando escuché que alguien tocaba a la puerta. «Puede pasar», respondo, y entonces Ti y Loren entran en la estancia. «Llegaste temprano, pensé que vendríamos juntas», dice Loren. «Sí, lo sé, pero estaba un poco nerviosa», respondo, jugueteando con los dedos de mis manos. Ti se acerca a mí con voz calmada y segura. Toma mi mano y me hace dejar de mover los dedos por nerviosismo. «No tienes nada de qué preocuparte. En realidad ya sabes desempeñar esta función. Siempre acompañaste a tu padre y, últimamente, cuando creciste, incluso participabas en las decisiones». Ti ejercía la función de primer oficial en el barco, algo así como un vicecapitán. Desde que tengo memoria, la familia de Ti y mis padres eran muy amigos, de modo que Ti trabaja en el Concorde desde que cumplió 15 años, la edad mínima que mi padre aceptaba para recibir nuevos marineros. Como todos, empezó desde abajo. Fue ganando experiencia y ascendiendo de rango. Así se convirtió en el brazo derecho de mi padre aquí dentro, y me enseñó muchas cosas, ya que es 3 años mayor que yo. Así es, Mon. Solo no te convertiste en primer oficial porque Ti siempre fue impecable, y tu padre nunca pasaría por encima de su eficiencia solo porque tú eres su hija. Él siempre fue muy justo. Además, no tienes nada de qué preocuparte. Todo el mundo ya te respeta, eso es medio camino recorrido, complementa Loren. Lo sé. Es solo que todo es muy diferente ahora. Tener el apoyo de mi padre dentro del barco siempre fue un puerto seguro para mí. Digo con tristeza en la voz. Sigue tus instintos como siempre lo haces y todo saldrá bien. Ti acaricia mi cabeza y, en ese momento, me siento un poco menos ansiosa. «Puede pasar», respondo a los golpes en la puerta. «Señora Corncamon». Era uno de los marineros más jóvenes en entrar a la tripulación. Tenía la edad de Yuki y eran muy amigos. Creo que él sentía algo más que amistad por ella, pero era totalmente unilateral. Daba pena porque era un chico muy esforzado e inteligente. «Puedes hablar y no hace falta que me llames con tanta formalidad», respondo, y él se aclara la garganta, incómodo. «Perdón, es que me pidieron que avisara que la tripulación ya está toda reunida». El nudo en el estómago vuelve y siento la mano de Ti en mi hombro, como si adivinara que volvía a ponerme muy nerviosa. «Gracias. Avisa a todos que saldré en breve». Pide permiso y cierra la puerta, lo que me hace respirar hondo y mirar a Loren y a Ti. «Ya hiciste esta misión 1.000.000 de veces. Todo está bajo control», dice Ti con calma y seguridad. Asiento con la cabeza y finalmente abro la puerta del despacho y salgo a cubierta. Todos me estaban esperando, de modo que las miradas sobre mí eran inevitables. Era como si fuera una completa novata allí. Así me sentía. Subo hasta la parte más alta del barco y me coloco justo al lado del timón. A mi lado estaban Ti y Loren, como siempre. «Hoy retomaremos nuestras misiones». Empiezo a hablar y el silencio se impone. Es un día alentador, pero al mismo tiempo un día triste por tener que volver a la actividad sin el capitán Teach, sin mi padre. Pero estoy segura de que nos está viendo y apoyando de la manera que puede. Por eso tenemos que seguir adelante. Gritan todos al unísono, apoyando mis palabras. «Bien, nos ha llegado la información de un barco mercante francés que sale del norte de América del Sur y pasará por el punto más cercano a Nassau en la mañana de hoy. El barco viene con un cargamento importante de oro, extraído de la región de Cayena. Hace mucho tiempo que no vemos barcos con un cargamento tan grande de oro, así que retomaremos nuestras misiones de la mejor manera posible». Vuelven a gritar todos y levantan sus espadas. «Una cosa más»,
vuelvo a hablar y recuperan el silencio. No nos interesa el barco, es muy grande y lento, y no quiero perder tiempo con eso. Entraremos al barco y tomaremos solo el oro, todo lo que podamos en el menor tiempo posible, y luego volveremos a bordo para regresar a Nassau. No quiero perder tiempo con lo que solo nos pondrá en peligro. Sí, señora, responde la tripulación al unísono. Y lo último, avisen en casa que no volverán tan pronto. El regreso de la misión será directo al burdel para celebrar mi primera misión, y los quiero a todos presentes. Corre por mi cuenta. Todos comienzan a gritar animados y espero a que se calme el bullicio. La charla está buena, pero... izar velas, fuerza total a babor. En cuanto inicio los comandos para partir, todos se concentran en sus tareas y comienzan a poner el barco en movimiento. ¿O sea que hoy por la noche voy al burdel patrocinada por Mon? Yuki aparece a nuestro lado. Había empezado como marinera hacía un año, pero ya estaba trabajando en otras funciones, entrenada por Ti. Tú no, de ninguna manera, responde Ti, y yo empiezo a reír mientras ella resopla, irritada. Yuki, tu madre me dio órdenes directas de llevarte a casa en cuanto terminen las misiones. Nada de salir por la noche para ti, digo, y ella pone los ojos en blanco. Todo el mundo siempre va, menos yo, se queja, y le paso la mano por la cabeza. Deja que crezcas un poco más y entonces podrás ir, chica, dice Loren mientras empezamos a bajar hacia mi despacho. Yo iba a repasar la ruta del barco por última vez, mientras nos acercábamos al punto en el que supuestamente nos cruzaríamos con él, según nuestras estimaciones. ¿Puedo al menos participar en la reunión? El tío Henry siempre me dejaba entrar, dice Yuki, y empiezo a reír por su comentario infantil. Puedes entrar. Llevas el apellido Teach, tienes que aprender. Respondo mientras abro la puerta del despacho y entramos las 4. Tomo el mapa y lo extiendo sobre la mesa, mientras las 4 se inclinan sobre ella para observar y empiezo a señalar. Este es el punto aproximado donde debería aparecer dentro de 1 hora. Es el tiempo que necesitamos para llegar. Me gusta estar en movimiento en cuanto avistamos el barco. Así podremos acercarnos con facilidad y rapidez. Te diste cuenta de que el Fancy ya no estaba en el puerto cuando partimos, ¿verdad? Me pregunta Ti, refiriéndose al barco comandado por Samanun. Sí, me di cuenta. Samanun debe estar con la estrategia de esperar al barco. No tiene sentido. Se quedarán a la deriva hasta encontrarlo y tendrán que iniciar el movimiento cuando lo avisten. Nosotros vamos a estar en movimiento, eso nos da una ventaja. No pueden superarnos en velocidad. A menos que encuentren el barco primero, dice Loren. No va a pasar, respondo de forma categórica. Yo estaba confiada en que esa misión sería un éxito. Era una misión extremadamente importante, no solo por ser mi primera misión, sino principalmente por la carga absurdamente valiosa que llevaba el barco. No era común un cargamento de oro de esa proporción. Según lo que me informaron, era un barco que transportaba únicamente oro y estaba completamente lleno. Hacía años que algo así no ocurría. Normalmente los barcos pasaban con esclavos, telas, especias y algo de oro y piedras preciosas. Pero esta vez no. Navegamos durante cerca de 1 hora y media y tuvimos cierta dificultad para encontrar el barco en el punto que imaginábamos. Empezábamos a perder la esperanza. Tal vez el barco había salido un poco antes o un poco después, o incluso la corriente que esperábamos podía haber sido más fuerte o más débil. Había muchas variables que podían hacer que el barco fuera más rápido o más lento. Mon, nada todavía. Los vigías no dejan de buscar. Pedí que subieran 2 hombres más para intentar ver algo, pero no se ha avistado nada. Me informa Ti mientras yo hablaba con Loren. Vamos a cambiar la estrategia. De acuerdo con la velocidad del viento y de la corriente, es muy poco probable que ese barco haya sido más rápido de lo que imaginábamos. Además, debe estar cargando mucho peso. Arriamos velas y aguardamos a la deriva. ¿Estás segura? ¿Podemos regresar por el trayecto e intentar encontrarlo de frente?, pregunta Loren. Creo que podemos aprovechar la niebla que se formó aquí para quedarnos a la deriva y esperar al barco sin que nos vea. No es la forma que más me gusta de abordar,
pero creo que esta vez será necesario, incluso porque todo indica que, en cuanto lo veamos, será muy fácil interceptarlo. Debe venir muy cargado. Es verdad, responden Ti y Loren al mismo tiempo. ¡Arriar velas!, grito a la tripulación. Nos quedaremos a la deriva por ahora. ¡Vigías!, grito hacia arriba, donde estaban los hombres en el mástil. Quiero que dupliquen su atención. No miren hacia los lados ni por un segundo. Ojos en el mar. Sí, señora, responden desde arriba. Yuki, llamo a la chica, que aparece corriendo a mi lado. Trae ron de abajo y distribúyelo a la tripulación. Puede que nos quedemos aquí durante horas, le pido, y ella asiente con la cabeza y se dirige hacia la escalera. Permanecimos a la deriva durante un tiempo. Los hombres esperaban mis próximas órdenes, mientras los vigías no dejaban de mirar el horizonte, buscando el menor rastro de algún barco. «Barco aproximándose», grita uno de los vigías después de unos 20 minutos. Mi intuición era correcta. Estábamos más cerca del barco de lo que imaginábamos. «Izar velas y continuar rumbo a estribor», grito a la tripulación. «Preparen los cañones. Recuerden que no tomaremos el barco. Tomen solo el oro y regresen lo más rápido posible». La actividad en el barco era intensa en ese momento de la misión. Era cuando encontrábamos el barco que buscábamos, cuando más ansiosos e inquietos nos poníamos. Había muchas cosas que preparar: los cañones, las velas, orientar el barco en la dirección correcta. Todo eso llevaba tiempo y mucho trabajo, aunque nuestro barco fuera muy rápido. «Segundo barco a la vista», grita de nuevo uno de los vigías y mi corazón se salta un latido. «Es el Fancy, capitana. Velas rojas, casco claro. Está a estribor y a gran velocidad. ¡Maldición!». Samanun Evri. Había avistado el barco francés hacía unos 10 minutos y ya habíamos alcanzado velocidad máxima en ese momento, hasta que uno de mis vigías grita lo que más temía escuchar. «Segundo barco a la vista, capitana». Por las características de las velas y las calaveras, es el Concorde, grita el segundo vigía enseguida. Corro hacia la proa para intentar ver mejor. Kirk e Ingfa corren conmigo. «¿Parece estar parado?», pregunta Ingfa. «Estaba a la deriva», digo con emoción. «Está perdido frente a ella. Llegaremos primero». «El viento no está a nuestro favor», dice Kirk. Miro hacia arriba y observo las velas. El viento estaba completamente en contra de nuestro rumbo. Eso me pone nerviosa e inquieta. Vuelvo a mirar al Concorde. Sus velas estaban infladas por el aire. Ellos tenían el viento a favor, pero estaban saliendo de la inercia. Esa era nuestra ventaja. «Vamos, vamos», me digo a mí misma con el puño cerrado, mirando las velas y esperando que el viento hiciera su trabajo y aumentara nuestra velocidad. Kirk, Ingfa y yo seguimos en la parte más extrema de la proa, observando el barco al que perseguíamos. El Concorde estaba a estribor, empezando a navegar, pero aún con movimientos lentos. El barco francés parece tardar en divisar al Concorde más adelante, porque hace una maniobra para intentar huir de nuestro ataque y apunta en dirección al barco de mi enemiga, reduciendo la distancia entre ellos y dejándonos en desventaja. ¡Demonios! No es posible que no hayan visto al Concorde a estribor. ¿Nosotros lo vemos desde aquí y ellos no?, preguntó irritada. «Sam, se están acercando muy rápido al Concorde. No podemos ir más rápido que esto», dice Ingfa. El temor era evidente en su voz. «Deben tener una tripulación muy reducida por el peso de la carga, por eso no lo vieron», comenta Kirk. «Pero no tiene sentido. Están yendo contra el viento», digo con la voz alterada por la irritación que me invade al ver al Concorde empezar a sacar una enorme ventaja por la maniobra equivocada del barco francés. Deben haber intentado despistar haciendo eso, porque es obvio que lo mejor sería virar a babor. Es la única explicación», comenta Kirk mientras observa el barco francés. Luego miro nuestras velas. El viento escaso apenas inflaba la tela roja. Estábamos cada vez más lejos, y la ventaja que habíamos conseguido al principio empezaba a perderse de forma drástica debido al cambio de rumbo del barco francés que se acercaba al Concorde.
No hay nada más que hacer, capitana. Se me acerca uno de los marineros. No llegaremos antes. Continúen con el rumbo, digo de forma tajante, e Ingfa me mira asustada. Tal vez no había creído de verdad que yo seguiría con mis planes. Sam, dice Ingfa. No, nosotros llegamos primero. Estuvimos mucho más cerca de conseguirlo. No es mi culpa que sean idiotas y hayan ido directo al matadero en vez de huir en la dirección contraria, digo, irritada. Ingfa y Kirk se miran, y el marinero nos observa esperando órdenes. Kirk entonces me mira mientras yo observo al frente, viendo al barco francés acercarse cada vez más al Concorde. Se da cuenta de que no voy a cambiar de opinión. Seguiríamos el rumbo hasta el barco francés. ¿No escuchaste a la capitana? Seguir rumbo, dice Kirk al marinero con cierta impaciencia. El marinero abre los ojos con expresión asustada y sale corriendo para transmitir las órdenes al resto de la tripulación. El murmullo que sigue es evidente. Todos se habían dado cuenta de que la misión quedaría abortada si yo no estaba dispuesta a romper uno de los términos del acuerdo de paz. No podía continuar el rumbo. Estaba claro que el Concorde llegaría primero al barco francés, pero no nos detendríamos. Seguimos navegando hacia el barco francés que, al darse cuenta de su inminente encuentro con el Concorde, intenta cambiar de dirección una vez más. Eso hace que se aleje un poco de nuestro enemigo y que nosotros volvamos a acercarnos con mayor rapidez. Vuelvo a mirar nuestras velas, como si por un milagro el viento fuera a cambiar de dirección y llenarlas de nuevo, pero eso no ocurre. Continuamos en la misma dirección, acercándonos al barco francés, al igual que el Concorde, que avanzaba a una velocidad claramente superior a la nuestra. Estamos muy cerca, me digo a mí misma. Pero ellos lo están más, dice Ingfa, observando al Concorde a su lado izquierdo, avanzando como un tiburón negro hacia su presa. Tras unos minutos más de esa angustia, el Concorde finalmente aborda el barco y escucho lamentos provenientes de mi tripulación. Sus cañones disparan las primeras balas mientras la madera del barco francés se hace pedazos bajo el impacto de las bolas de hierro. «No tenemos elección, seguir rumbo», grito para que todos me escuchen claramente. Al principio parecen no comprender mi orden. Desde lejos veo a los hombres y mujeres del Concorde iniciando la invasión del barco. «Capitana, el Concorde ya llegó al barco francés», me dice uno de los marineros, señalando lo obvio. «Lo sé, no tenemos elección, vamos a interceptarlo también. El barco está repleto de oro, ni siquiera el Concorde conseguirá llevarse toda la carga. Podemos dividirla». «Sí, señora», responde el marinero antes de volver a su puesto. Toda la tripulación sigue trabajando para mantener el rumbo que ordené. En poco tiempo llegamos al barco que ya estaba siendo saqueado por la tripulación de Corncommon Teach. Lanzamos varias tablas, formando puentes hasta el barco francés, e iniciamos la interceptación. «No ataquen a la tripulación del Concorde, trabajaremos juntos», grito a los míos, que ya empezaban a correr hacia el barco francés. Desenvaino mi espada y hago lo mismo, cruzando las pasarelas improvisadas hasta llegar a la cubierta. La sorpresa en los rostros de la tripulación del Concorde era evidente. No entendían qué estaba ocurriendo ni por qué avanzábamos en aquella batalla ilegal. «Están locos, llegamos primero», oía decir a uno. «Váyanse de aquí, están rompiendo el acuerdo», oía decir a otro. Todo esto ocurría mientras la batalla contra los franceses seguía en marcha. Ellos tenían una tripulación menor, pero mucho mejor armada y equipada que la nuestra. Debido al número muy superior que teníamos al unir ambas tripulaciones, los franceses no tenían ninguna posibilidad, y se dieron cuenta de ello. Por eso comenzaron a preparar una estrategia de huida, aunque no sin antes intentar hundir el barco. Ya había oído hablar de la nueva estrategia que la Marina Europea estaba adoptando. Si notaban una pérdida evidente frente a los piratas, hundían el barco para intentar recuperar la carga del fondo del mar más tarde. Era una estrategia costosa, porque recuperar oro del fondo del mar sería extremadamente difícil, pero dado el valor inicial de aquella inmensa cantidad de oro, valía la pena. Aún así, me sorprendía un poco, porque nunca los había visto ponerla en práctica.
¿Qué estás haciendo aquí, desquiciada? Oigo gritar a Corncamon Teach, con la rabia evidente en su voz. Me deshago del francés con el que estaba luchando, clavando la punta de mi espada en su vientre. No van a poder llevarse la carga solos, y te advertí que iba a actuar, Corncamon. Estás rompiendo el pacto, grita en medio del ruido de cientos de personas luchando entre sí. Veo a un francés acercarse a Corncamon por detrás y empuño mi arma. Durante unos segundos ella cree que voy a dispararle, pero entonces percibe la bala pasando a pocos centímetros de su cabeza y acertando de lleno en la frente del francés. Se vuelve de nuevo hacia mí. Puedo ver el alivio deslizarse por sus ojos por haberla ayudado, pero al mismo tiempo la rabia regresa a sus facciones. No pienses que eso borra la locura que estás haciendo aquí. Por culpa de esto están activando la salida de emergencia y abajo ya están encendiendo los barriles de pólvora. Ellos ya iban a hacerlo. Antes de que termine la frase, una enorme explosión se apodera del barco, estallando justo en la zona en la que estábamos. Un radio de unos 5 metros a nuestro alrededor explota y nos arroja violentamente al agua. De pronto siento mi cuerpo ser lanzado al agua. Solo puedo oír un zumbido muy fuerte en los oídos y mi vista se nubla, mientras mi cuerpo se hunde en el agua salada. Durante unos segundos me hundo y observo varios cuerpos a mi alrededor descendiendo también. Partes de los barcos, algunos barriles y cofres se hundían junto a nosotros. Veía todo aquello, pero no podía moverme. Era como si estuviera en una especie de trance. Miro a mi alrededor y el océano comienza a oscurecerse. La urgente necesidad de respirar quema mis pulmones. Casi cedo al impulso de aspirar aire, pero entonces salgo del trance y recuerdo que estoy bajo el agua, casi en el fondo del mar. Empiezo a nadar hacia la superficie lo más rápido que puedo, con los pulmones ardiendo por la falta de aire. Mi garganta se cerraba. Necesitaba respirar, hasta que finalmente mi cabeza rompe la superficie del agua e inhalo profundamente, sintiendo un alivio inmediato mientras el olor salado del mar me invade. Mi subconsciente me advierte entonces que ese no debería ser el olor que estaba percibiendo. El olor de la batalla era sangre, pólvora y madera, pero no sentía nada de eso. Entonces me doy cuenta del silencio a mi alrededor. Miro en torno y finalmente consigo ver el lugar de la batalla a muchos metros de distancia. Intento nadar hacia el sitio donde estaba el barco, que en ese momento ya ardía en llamas. Busco el Fancy, pero no logro verlo. Sigo nadando y tratando de acercarme al barco en llamas, pero la corriente parece ir en contra de mis movimientos, porque no consigo avanzar ni 2 metros. Mi cuerpo pesaba 1 tonelada incluso dentro del agua. Sentía los músculos débiles y un sueño incontrolable se apodera de mí. Antes de ceder al peso de mis párpados, me agarro a un gran trozo de madera que flotaba cerca y, entonces, finalmente caigo en un sueño profundo. Me desmayo. El sol ardía sobre mi cabeza y escucho el graznido de las gaviotas. Eso solo podía significar una cosa: tierra. Abro los ojos y miro a mi alrededor. Estaba a unos 20 metros de una isla que no conocía. Giro la cabeza hacia el mar abierto para buscar mi barco, o al menos la señal de humo del navío en llamas, pero no veo nada. Lo único que distingo son trozos de madera, algunas botellas sueltas, algunos cofres y restos de la explosión. Explosión. Todo empieza a volver a mi memoria. La batalla ilegal en la que me metí, la salida de emergencia que tomaron los franceses, la explosión que me lanzó lejos de donde estábamos, yo hundiéndome en el mar y, finalmente, el sueño en el que caí. Debía haber perdido el conocimiento a causa de la explosión y ahora estaba en un lugar completamente deshabitado, alguna pequeña isla del mar Caribe que ni siquiera conocía. Un sitio al que la corriente me había arrastrado junto con los escombros y restos que la explosión lanzó lejos, al igual que mi cuerpo. Con las pocas fuerzas que me quedaban, nado hasta acercarme a la arena blanca de la isla. Unas pocas brazadas y ya consigo tocar el fondo. Camino hasta la orilla y dejo caer mi cuerpo sobre la arena.
El cansancio era enorme. Sentía el cuerpo débil y la cabeza me dolía. No tenía idea de cuánto tiempo había estado flotando en mar abierto hasta llegar allí. Vuelvo a sentir ganas de cerrar los ojos. La arena blanda estaba un poco más fría, lo que me daba una mínima sensación de confort. Mi piel ardía por la exposición al sol, y lo único que quería en ese momento era un largo trago de agua y algún lugar con sombra, pero no tenía fuerzas para moverme. Solo sentía mi cuerpo pidiendo unas horas más de sueño, así que vuelvo a cerrar los ojos. Vas a agarrarte una insolación. Parece que nunca hubieras estado en el mar. Oigo una voz acercarse a mí. Mi primer impulso es buscar mi arma. Me sentía mucho más segura con ella que con la espada, pero no encuentro nada en el cinturón. Entonces abro los ojos y busco a la dueña de la voz. Y como si no bastaran el sueño, la explosión, casi haberme ahogado, la sed y el sol, ahora veía a la última persona que quería encontrar en ese momento. Corncamon Teach caminando sobre la arena blanda con una expresión irritada. Quería responderle a la altura, pero confieso que no salía nada de mi garganta. Entonces ella se acerca, se sienta a mi lado, gira mi cuerpo boca arriba como si yo fuera un pez varado y apoya mi cabeza en su muslo. No tenía fuerzas para hablar, ni para pelear, y mucho menos para mover mi propio cuerpo. Apenas lograba mantener los ojos abiertos hasta que siento agua fresca y dulce tocar mis labios. Mi garganta arde con ganas de beber aquel líquido de una sola vez. Ve con calma, estás a punto de desmayarte. Puedes atragantarte, dice de nuevo mientras aparta un poco la botella de mi boca. La miro con irritación, pero su expresión es divertida. ¿Mi sed le parecía graciosa a esa sádica? Con el poco hilo de fuerzas que me quedaba, jalo su mano que sostenía la botella y la acerco otra vez a mi boca. Siento una de sus manos sostener mi cabeza, levantándola levemente y ayudándome a acomodar el cuerpo para beber sin atragantarme. El agua parece devolverme las fuerzas. El sueño se disipa y mi cuerpo vuelve a reaccionar como si estuviera saliendo de un trance. La niebla que parecía haberse instalado en mi cabeza también desaparece y mis pensamientos regresan, haciéndome sentir la urgencia de alejarme de ella. Me levanto de golpe y doy unos pasos hacia atrás, alejándome, mientras ella me mira sin entender, todavía sentada y con la botella casi vacía en la mano. Tropiezo en la arena blanda por la debilidad de mi cuerpo y caigo sentada en el suelo. Ella se ríe a carcajadas y eso vuelve a irritarme. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, Samanun?, pregunta con diversión en la voz. Alejarme de ti, respondo de forma categórica. Corncamon Teach. Rozaba lo cómico, lo ridícula que era aquella situación. Encuentro a la chica casi muerta tirada en la arena. Me tomo la molestia de darle agua y, cuando por fin recupera la conciencia, se levanta y se aleja de mí de forma tan rápida y torpe que termina cayéndose otra vez. Levanto una ceja ante su respuesta. ¿Alejarte para qué exactamente? Porque si hubiera querido hacerte daño, ya lo habría hecho cuando estabas casi muerta tirada aquí en el suelo. Parece pensarlo un momento y luego vuelve a ponerse de pie, llevando automáticamente la mano al cinturón en busca de un arma, pero no encuentra nada. Entonces mira hacia abajo, hacia su cintura. ¿Me robaste mis cosas? ¿Dónde está mi espada? Pongo los ojos en blanco. Te paraste a mirar alrededor. Estamos en una maldita isla en medio de la nada por tu culpa, idiota. ¿Crees que perdería tiempo recogiendo tus cosas o buscando provisiones? ¿Esa botella de agua que gasté contigo apareció en mi mano por casualidad? Como si fuera un destello, mira a su alrededor y por fin parece darse cuenta de dónde está. ¿Por mi culpa? Yo te advertí, te pedí que actuaras distinto y te burlaste de mis problemas. Por fin me levanto del suelo y sacudo mi ropa, intentando en vano quitarme la arena. ¿De verdad es cierto lo que dicen sobre la gente guapa? O eres bonita o eres inteligente. Yo parezco ser la excepción. Me mira incrédula. ¿Te escuchas a veces?, pregunta irritada. La que debe estar bromeando eres tú, Samanun. ¿Entiendes que rompiste el acuerdo de paz simplemente porque estás loca? Por tu culpa estamos perdidas en esta maldita isla. ¿Por mi culpa?
Eres una egoísta imbécil. Te avisé que necesitaba los barcos franceses. Estamos a punto de quedarnos sin comida y no pensaste ni por un segundo en renunciar a un poco de todo lo que ya tienes. No importa, así no se hacen las cosas. Ignoraste las normas. Atacaste un barco que ya estaba siendo atacado y provocaste el caos. Yo no provoqué ningún maldito caos. Ellos hicieron volar su propio barco porque quisieron. Ahora, yo necesitaba ese barco mucho más que tú. ¿Crees que iba a dejar a los míos pasar hambre solo porque tú eres una egoísta? Ella se pasa la mano por el cabello y observo el gesto que hacía con tanta gracia. Era condenadamente atractiva y lo sabía. La ropa mojada se pegaba a su cuerpo, delineando su figura bajo la tela blanca y haciendo que los pantalones se ajustaran más de lo habitual. ¿Qué estás mirando?, me pregunta sin paciencia, y me doy cuenta de que la estaba observando fijamente. Eso me hace empezar a reír. Genial, ahora estoy atrapada aquí con una loca. ¿De qué te ríes, desquiciada? Tu blusa blanca está transparente, digo sin pensar. Ella se sobresalta al oírme, mira su pecho y rápidamente lo cubre con las manos. Me echo a reír a carcajadas. ¿Solo puedes pensar en ese tipo de cosas? Estamos atrapadas en esta maldita isla. Solo necesitamos conseguir más agua potable y algo de comida. Pronto mi tripulación me va a encontrar. Respondo con tranquilidad porque sabía que no tenía de qué preocuparme. Ti tenía el mejor equipo de búsqueda que podía pedir. No tardarían ni 2 días en localizar la isla siguiendo las corrientes. Ella mira a su alrededor y luego vuelve a mirarme con expresión preocupada. ¿Hace cuánto llegaste? Muy poco antes que tú. Yo también me desmayé después de la explosión y desperté en medio del mar. Empecé a nadar cuando vi a las gaviotas volando sobre la isla y, por el camino, fui recogiendo las botellas que encontré, algunas de ron y otras de agua, pero nada de comida. Voy a caminar hasta esa parte más alta para intentar ver algo y luego me iré lo más lejos posible de aquí. Ya es suficiente estar atrapada en una isla, y más aún contigo. Deja de ser idiota, Samanun. Si no trabajamos juntas, nuestras posibilidades disminuyen drásticamente. El sol ya casi se está poniendo. Si te metes en la selva ahora para llegar al punto más alto, no vas a poder volver antes de que oscurezca. Mejor quédate aquí y espera al amanecer para hacerlo. Ella mira el sol y luego vuelve a mirar el punto más alto, como calculando la distancia y el tiempo que quedaba antes del atardecer. Después me mira y resopla, derrotada, lo que me hace reír. ¿De qué tanto te ríes? Es irritante. Me río porque tengo razón y tú lo admitiste, aunque no lo dijeras en voz alta. Puede que no me gustes, pero ignorar el hecho de que adentrarme ahora en la selva sería arriesgado es una estupidez. Eso mismo, y si no fuera por mí, ya estarías internándote en la selva sin pensarlo 2 veces solo por querer mantener distancia conmigo. La miro levantando una ceja, triunfante. La necesidad de estar lejos de ti es tan urgente que no pensé en las consecuencias. Algo muy raro en mí. Ah, claro, lo dijo la empollona. Me burlo. ¿Sabes qué? Voy a buscar comida sola y haré mi campamento lo más lejos posible de ti, dice, y empieza a caminar hacia el interior de la isla. Yo vuelvo a reír. Estaba muy estresada y se tomaba la rivalidad entre nuestras familias demasiado en serio. Su hermana ya me había advertido, pero no pensé que fuera tanto. Claro que sabía de la rivalidad familiar. Mi padre me había contado cómo era todo antes del acuerdo de paz. Pero después del acuerdo, las cosas se habían calmado y yo ya no veía a su familia como enemiga. Cada cual seguía su camino y todo estaba en paz. Me parecía completamente innecesario tratarlos como enemigos mortales. Obviamente no me gustó verla en el funeral de mi padre, pero eso era el dolor hablando. Yo estaba destrozada por su muerte y quería ese momento solo para él y para quienes él amaba. En general, veía esa rivalidad como algo totalmente innecesario. Mientras se respetara el acuerdo de paz, para mí era suficiente. No necesitábamos ser enemigas a muerte, pero la chica que tenía delante pensaba todo lo contrario. Corro un poco para alcanzarla y empiezo a caminar en la misma dirección. Ella sigue avanzando y me mira de reojo. ¿Qué estás haciendo?
pregunta sin detenerse. Yo le agarro el brazo para que me mire. Sam, deja de comportarte como una niña a la que le robaron la muñeca. No tiene sentido separarnos. Podemos trabajar juntas y montar un solo campamento. Además, la temperatura va a bajar por la noche y, si dormimos juntas, podremos darnos calor, digo sonriendo. Ella pone los ojos en blanco. Hablaba en serio, pero también dejé el doble sentido a propósito para molestarla. Podría estar de acuerdo, porque tiene sentido trabajar en equipo, pero solo si dejas de hablar. Y, por cierto, no te di permiso para llamarme Sam. Claro que no voy a dejar de hablar, y además creo que tu apodo es muy lindo y sexy, así que voy a seguir usándolo. Maldición, parece que disfrutas siendo irritante. También disfruto otras cosas. ¿Quieres comprobarlo? Ah, vete al diablo, dice y vuelve a caminar. Yo empiezo a reír otra vez. Estoy bromeando, Sam. Tranquila, vuelve aquí. Doy unos pasos rápidos y la alcanzo, agarrándole el brazo otra vez. No me toques, dice con seriedad y aparta mi mano de su brazo. Es la primera vez que escucho eso de una mujer. Normalmente es al revés. Prefiero ignorar lo que dijiste e intentar coordinar nuestras acciones. Si no, voy a dejar de intentar trabajar contigo de una vez. Está bien, tranquila. Levanto las manos en señal de rendición. Eres muy tensa, Dios mío. Tú busca leña para la hoguera y organiza el lugar donde vamos a dormir. Yo iré a buscar comida y agua. Nos encontramos en este mismo punto de la playa, dice, ignorando de nuevo lo que digo. Luego se da la vuelta y empieza a caminar. Mi mirada se va directamente a su trasero. Sería todo mucho más fácil si no fuera tan hermosa como estresante. Yo también me doy la vuelta y regreso hacia la playa para buscar hojas de cocotero con las que pudiera armar algún tipo de techo, para pasar la noche sin achicharrarnos con el sol de la mañana. También recojo hojas para cubrir la arena y poder acostarnos. Camino un buen tramo de la playa buscando la mayor cantidad de hojas de cocotero posible y las voy juntando en un mismo lugar. Cuando creo que ya son suficientes, empiezo a trenzarlas para hacer un techo lo bastante cerrado como para protegernos del sol y de la lluvia, si llegara a llover. Sujeto ese techo al tronco de 2 cocoteros, formando una especie de choza. Luego empiezo a mojar y apisonar la tierra del interior, para después cubrirla con hojas secas de cocotero. Tras eso, vuelvo a trenzar hojas para hacer una cama improvisada, lo más cómoda posible. Con nuestro alojamiento listo tras varias horas de trabajo, hago un hoyo grande en la arena y lo lleno con madera seca para encender una hoguera. Como el sol ya comenzaba a ponerse, decido prenderla de inmediato. Coloco un palo seco entre las palmas de mis manos y lo hago girar para generar fricción contra la madera. Después de varios minutos repitiendo el movimiento, empieza a salir humo y poco después surge una pequeña llama. Soplo con cuidado para avivar el fuego y en poco tiempo tenemos una hoguera funcional. Tengo que admitir que hiciste un trabajo aceptable. Oigo decir a Samanún mientras sale de la selva con 2 animales pequeños en las manos, ambos muertos, y 2 botellas bajo el brazo. Parece que tú tampoco hiciste un mal trabajo. Miro lo que lleva. Conseguí 2 aves y una botella de agua. Tal vez, si buscamos más, encontremos alguna otra botella entre los restos del barco. ¿Y la otra? Es ron, dice encogiéndose de hombros. Sonrío. Es curioso que te hayas animado más por la botella de ron que por la de agua. ¿Qué puedo hacer? El ron me va a ayudar más a soportar lo insoportable que eres, respondo. Ella frunce el ceño. No era difícil irritarla. En vez de decir tonterías, ¿puedes ayudarme a desplumarlas y preparar la carne para que por fin podamos comer? Pregunta, levantando la mano y mostrando las aves. Por cierto, ¿cómo lograste matarlas? Tomo una de las aves y camino hacia una roca grande que podía servirnos de apoyo para limpiarlas. Encontré mi cuchillo. Mi espada y mi arma siguen contigo. Puedes devolvérmelas cuando quieras, Corncamon. Era increíble. No robé tus armas, loca. ¿Miraste mi cinturón? Yo tampoco tengo ninguna. Son pesadas, debieron hundirse con la explosión. Lo único que me quedó fue este puñal que llevo en la bota.
Ella mira mi cintura y sigue caminando. No dice nada. Caminamos en silencio hasta la roca y empezamos a limpiar las aves. Ella era mucho más rápida. Cuando termina, yo aún voy por la mitad. Si sigues a ese ritmo, quizá comamos esta ave la semana que viene. Se burla. Me detengo para mirarla. ¿Puedes dejar de quejarte un segundo? ¿Por qué estás poniendo el cuchillo así? Ignora lo que digo y empieza a ayudarme. ¿Cómo que así? Se coloca entre el ave y yo y toma mi mano que sostiene el cuchillo. Tienes que empezar metiendo la punta entre la carne y la piel. Acomoda mi mano y, mientras explica, la observo. Por primera vez me trataba mínimamente como a un ser humano. Y aquí está. Con un solo movimiento, retira el resto de la piel de una vez. «¡Tachán!», dice animada. Sonrío al ver su cara de niña feliz. ¿Dónde aprendiste a hacer eso tan rápido? Me encanta cazar y luego suelo preparar la carne para comer. Es un hobby. Interesante. Yo solo lo había hecho unas pocas veces. Casi no recuerdo la técnica. Eso se nota. No perdía ocasión de pincharme, pero su expresión se suaviza al mirarme. Vamos, hacémoslas, que me muero de hambre. Tomo las aves desplumadas y las llevo hacia la fogata. Con algunas varas hago un soporte y coloco las aves atadas para que queden cerca del calor sin que las llamas toquen la carne. Nos sentamos alrededor del fuego. Tomo la botella de ron, doy un trago y se la paso. Ella bebe también. Debo admitir que hiciste un trabajo mejor del que imaginé. Rompe el silencio mirando la cabaña que construí con hojas de cocotero. Es bueno oírte decir algo de mí que no sea para quejarte o insultarme. Bebo otro trago. Ella no responde. A medida que caía la noche, la temperatura bajaba y el ambiente se volvía más fresco. La ropa ya se había secado con el sol, aún así se me eriza la piel. «Toma», dice, quitándose el abrigo color burdeos que solía usar. Al principio rechazo el gesto. No esperaba una amabilidad de su parte. «No hace falta, Sam, tú también tendrás frío». Le devuelvo el abrigo. Ella pone los ojos en blanco. «No tengo nada de frío, úsalo. Si me da frío, te lo pido». Y me lanza el abrigo. Sonrío por su impaciencia, incluso para ser amable. Es como si quisiera hacer algo bueno, pero su subconsciente siguiera diciéndole que sea grosera conmigo. «Gracias, la verdad es que me estaba congelando». Lo noté, tenías la piel erizada. «¿Estabas mirando mi piel, Samanún?». Bebo otro trago y le paso la botella, riendo. «Estás a unos centímetros. Es difícil no notarlo», responde encogiéndose de hombros. «Si lo viste es porque me estabas mirando», la provoco. «Te crees mucho, ¿no?». «No solo eso, ya dije más de una vez que me pareces jodidamente hermosa». Lo digo de golpe. Quizá el ron estaba haciendo efecto. Veo cómo se le sonrojan las mejillas. Mira hacia otro lado y luego al mar. «Siempre dices lo primero que se te pasa por la cabeza». Bebe otro trago y me devuelve la botella. «Casi siempre. También hago lo que se me ocurre, aunque ahí a veces me filtro un poco para no ganarme una bofetada». «Con lo que dices también podrías ganarte una bofetada». Me mira. «Y aún así, hasta ahora no me diste ninguna». Respondo rápido y bebo de nuevo. Ella sonríe con encanto y vuelve la vista al mar. «Has tenido suerte», dice por fin. Toma la botella y bebe. «¿Tendría la misma suerte si te besara?». Me mira con desafío y levanta una ceja. «Definitivamente no tienes freno. Mejor no abuses de la suerte», dice. Lanza la botella de ron a la arena y se levanta. Creo que la carne está lista. Se acerca al fuego, retira las aves del asador y las apoya sobre una hoja de platanera, cortándolas en trozos para comer con las manos. Observo sus movimientos. Regresa, toma un pedazo y me ofrece el resto. Estábamos hambrientas, así que comemos rápido y en silencio. Cuando terminamos hasta el último hilo de carne, nos levantamos y vamos a la orilla a lavarnos las manos, usando la arena para quitar la grasa y secándolas en los pantalones. «Mejor echo los restos a la fogata para no atraer animales», dice, arrojando los huesos al fuego en su punto máximo. «Buena idea, no lo habría pensado».
Me siento y tomo de nuevo la botella de ron. Para mi sorpresa, ella se sienta a mi lado, más cerca que antes. También fue buena idea que propusieras trabajar juntas. El ron debía estar embrujado, porque empezaba a tratarme con demasiada amabilidad. Pensaba en la rivalidad familiar, en lo arisca que siempre fue conmigo, en cómo debieron enseñarle a tratarnos así. Pero no tenía mucho sentido. Su hermana era todo lo contrario. ¿Estás pensando en cómo matarme mientras duermo? Rompe el silencio. Debería pensar en cómo defenderme mientras duermo, porque es mucho más probable que tú intentes matarme a mí. Tal vez tengas razón, dice. Abro los ojos sorprendida. Se ríe. Es la primera vez que la veo reír de verdad. Me gustó más de lo que esperaba. ¿Por qué me odias tanto y tu hermana no? Su sonrisa desaparece. Parece que toqué un punto sensible. Mi hermana es una ingenua. Cree que no deberíamos tratarnos como enemigas. Y, sin embargo, aquí estás, compartiendo una botella de ron y conversando civilizadamente conmigo. Eso parece irritarla aún más. Es mera supervivencia, Corncamon. Tenemos muchas más probabilidades de vivir si trabajamos juntas. Tú misma lo dijiste. Sí, pero beber ron y charlar no forma parte de la supervivencia. Tuché. No, solo haría que convivir contigo fuera aún más desagradable de lo que ya es. Me molestaría el contenido de su respuesta si no supiera que solo habla así por orgullo. Así que hago lo contrario y sonrío. No es una sonrisa irónica. De verdad me resulta graciosa su actitud infantil, intentando negar que mi compañía le resulta agradable. Pareces una niña caprichosa. Tienes razón, no debería estar aquí bebiendo con el enemigo y poniéndome en una situación vulnerable. Se levanta con enfado y me extiende la mano. Devuélveme mi abrigo. Frunzo el ceño y empiezo a quitármelo. De inmediato mi piel vuelve a erizarse. Ella mira mi brazo. Veo pasar un atisbo de arrepentimiento por su mirada, pero lo disimula enseguida y se pone el abrigo. ¿A dónde vas? Es hora de dormir. Camina hasta la cabaña improvisada y se acuesta, cubriéndose con el abrigo. El viento frío que golpea mis hombros me eriza la nuca. A pesar del cansancio, decido quedarme cerca de la hoguera para entrar en calor y termino quedándome dormida allí mismo. Samanun Evri. La forma amistosa en la que termino cediendo y tratando a Corncamon me recuerda por qué nunca quise acercarme a ninguno de ellos. Era peligroso. Las relaciones humanas son complicadas. Los vínculos pueden formarse muy rápido, y eso no podía pasar entre nuestras familias. Ella era mi enemiga. Por su culpa, estaba en la situación en la que me encontraba, pasando hambre y sed en una isla perdida en medio del océano. Por eso, su comentario sobre estar haciendo más de lo estrictamente necesario para sobrevivir, bebiendo y conversando con mi enemiga, hace que vuelva a levantar mis barreras. No podía bajar la guardia. Prefiero dar la noche por terminada e ir a dormir. Me cubro con el abrigo, notando lo sorprendentemente cómoda que era la cama que Corncamon había hecho, mientras yo cazaba nuestra cena en la selva. El cansancio y el sueño me vencen rápido, y en pocos segundos me quedo dormida. Duermo alrededor de 1 hora cuando me muevo y noto que no hay nadie a mi lado. Esa información me despierta de inmediato, en alerta. Ella podía estar al acecho, yo estaba vulnerable. Pero al levantarme, veo su cuerpo encogido junto a la hoguera. El viento soplaba frío e insistente. Debía de estar muriéndose de frío. Al darme cuenta, me arrepiento un poco de haberle pedido el abrigo de vuelta, aunque sabía que no lo necesitaba. Me acerco y pongo mi mano sobre su piel fría. Corncamon. La llamo, intentando despertarla. Abre los ojos desorientada, pero enseguida su mirada se cruza con la mía de una forma extrañamente familiar. Entonces parece reaccionar. Se incorpora, mira a su alrededor y se ubica. Se había dormido junto a la hoguera, pero esta ya se había apagado. Mira las cenizas y luego vuelve a mirarme. Está bien, aún queda algo de calor. Me quedaré aquí. Coloco el abrigo sobre sus hombros. Me mira sorprendida. Lo siento, no quise dejarte pasar tanto frío. Ven a la cabaña. Si llueve y te mojas será peor.
Le extiendo la mano. La toma sin dudar y se levanta. Cuando queda de pie, su cuerpo y su rostro quedan muy cerca de los míos. Nos miramos durante unos segundos. Sabía que había algún resto de bondad bajo esa armadura de hielo. No hay ninguna bondad, solo no quería que murieras y que luego la culpa fuera mía. Miento. Ella se ríe. Paso ambas manos por sus hombros, intentando darle calor. Tus labios están sin color por el frío. Tal vez, si me besas, se calienten más rápido, dice con descaro. Esta vez no puedo evitar reírme ante su determinación. Mi abrigo es más efectivo. Íbamos caminando hacia la cabaña cuando de repente se detiene. Coloca una mano en mi nuca y siento sus labios fríos y suaves tocar los míos en un beso corto, demasiado largo para ser inocente. ¿Ves? El beso es más rápido y mejor, dice al separarse. Me quedo sin reacción mientras mantiene la mano en mi nuca y me mira a los ojos. Frunzo el ceño. No sé muy bien qué pensar. Como si nada, se da la vuelta y camina hasta la cama improvisada. Tú duermes de ese lado, ¿no? Yo dormiré del otro. Se acuesta y se cubre con el abrigo. Yo sigo de pie, observándola. Finalmente, camino hasta allí y me acuesto de espaldas a ella. ¿Me había gustado más de lo que quería admitir aquel simple beso de mi enemiga? Tal vez.